Entonces, fíjense, vamos a ver que en este caso voy a tener definidas dos funciones, la función f y la función g. La función f, bien, va a tomar un elemento x de un conjunto, ¿de acuerdo? Que va a ser el dominio de f. Ese va a ser el conjunto de partida. Entonces yo estoy partiendo aquí del dominio de f, ¿de acuerdo? De ahí se llama x. Y a ese elemento x le va a asignar un nuevo elemento que se va a llamar f de x. Ese f de x tiene que pertenecer a la imagen de f. Bien. Posición, ¿de acuerdo? Que voy a estar denotando como con esta notación. G, un círculo, como una O pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces esto se lee G compuesta con F. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo esa operación, lo que debe de ocurrir es que esta imagen de F, ¿de acuerdo?, esté completamente en el... los elementos caigan en el interior de este conjunto al que le voy a llamar dominio de G, ¿de acuerdo? Entonces, completamente todos los elementos de la imagen de F deben de estar en ese conjunto que se llama dominio de G, con la finalidad de que G pueda tomar los elementos de este conjunto, ¿de acuerdo?, y les pueda asignar un nuevo valor. Ese nuevo valor va a estar en el conjunto que se llama la imagen de G, ¿no? Es como si esa operación F fuera un proceso, como si ustedes en la empresa o en la industria tienen una materia prima, su materia prima es X, ¿de acuerdo? Le aplican el proceso F y pues se transforma en algo nuevo, en un producto. Ese producto se llama f de x. Pero ese producto, a su vez, a veces en las cadenas, ¿de acuerdo?, de producción, ese producto puede ser la materia prima de un nuevo proceso que se llama G. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando aquí con esta composición de funciones, ¿de acuerdo? Tomamos una materia prima que se llama X, le aplicamos el proceso F, se transforma en una nueva materia prima, pero ahora para el proceso G. Entonces, esa materia prima debe de cumplir con todas las características de calidad, con todos los estándares para que se le pueda aplicar el proceso G. Entonces, por eso es que debe de estar, por eso es que les estoy aquí marcando que debe de estar en el dominio de G, ¿de acuerdo? Es decir, que debe de cumplir con todos los estándares que me exige G para que se pueda tratar, ¿de acuerdo? Y transformar así en un producto final al que le denomino G compuesta con F, ¿de acuerdo? Y ese resultado, pues obviamente debe de estar en la imagen de la función G. Bien, entonces eso es la composición de funciones, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que, y así es como se define el dominio de la composición, como el conjunto de todos los x, tales que x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g. Esto es lo que resume en pocas palabras lo que aquí les estaba tratando de mostrar. Bien. Entonces, fíjense que me dice que la composición no es conmutativa. Quiere decir que es diferente componer G con F que componer F con G. ¿De acuerdo? No es lo mismo aplicar primero el proceso F y después aplicarle el proceso G, que primero llevar a cabo el proceso G y luego aplicar el proceso F. ¿De acuerdo? Ahí el orden de los factores sí va a alterar el producto. Entonces, por eso es que en los números reales se analiza la propiedad conmutativa, ¿de acuerdo?, y toma gran relevancia. Y uno a veces piensa que el orden de los factores no altera el producto, y eso no es verdad, ¿de acuerdo? En matemáticas y en la vida hay muchas situaciones en donde si no llevas a cabo un proceso en el orden que tiene que ser, sí vas a obtener un resultado diferente. Entonces, en este caso es muy importante tener presente que la composición de funciones no tiene conmutatividad, ¿de acuerdo? Quiere decir que el orden sí importa aquí, ¿bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a considerar una función, una sencilla, que sea una lineal,
por ejemplo, llamémosle f de x a la función x más 2, ¿de acuerdo? Y llamemos g de x a la función x al cubo. Entonces yo voy a realizar la composición f compuesta con g en x, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, ¿qué es lo que me implica esta composición? Esta composición me implica que a f la voy a evaluar en g de x. Eso es lo que me indica esta composición. Bien, entonces que yo evalúe a f en g de x significa que tengo que evaluar a f en la expresión x al cubo. Si se dan cuenta, únicamente estoy reemplazando esta aquí, ¿de acuerdo? Entonces significa que en todos los lugares donde yo tenga x, bien, entonces voy a marcar con otro color, en todos los lugares donde yo tengo x ahora, tengo que modificar su valor, ¿ya vieron? Ahora en lugar de tener x, tengo x al cubo. Por lo tanto, me va a quedar así la expresión, x al cubo más 2. Ya se dieron cuenta, lo único que hice fue reemplazar a la expresión, ¿de acuerdo? Esta expresión la reemplacé. Esta x ahora es equivalente a esta x al cubo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en el lugar en donde aparece x, ahora sustituyo x al cubo. Y eso es llevar a cabo la composición, ¿ok? Entonces, fíjense que sería la composición g compuesta con f en x. Entonces, la composición va a ser g evaluada en lo que vale f de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale x más 2. Entonces, ahora a la función g, ¿de acuerdo? Ahora a la función g es a la que tengo que evaluar en un nuevo parámetro. Mi parámetro es x más 2. Entonces, en todos los lugares donde hay x, tengo que poner x más 2. Entonces, fíjense, me quedaría así la composición. Me quedaría x más 2 elevada al cubo. Entonces, claramente aquí se ve que efectivamente no es conmutativa la composición, mientras que f compuesta con g me da x al cubo más 2, g compuesta con f me genera este binomio elevado al cubo. Entonces, estas dos cosas, ¿de acuerdo?, son diferentes. Y con eso estoy viendo que la composición efectivamente no cumple la propiedad conmutativa.